Siempre pensé que ver a mi hijo casarse sería la mayor recompensa de mi vida. El momento en que yo, después de tantos sacrificios, podría finalmente respirar aliviada y decir, valió la pena. Pero el día de la boda, mi propio hijo me echó, delante de todos, como si fuera una extraña. Y si crees que esa humillación fue el final de mi historia, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie podría imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque este giro va a sacudirte. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal para escuchar más historias como esta. Mi nombre es Mercedes Álvarez, tengo 73 años, y dediqué toda mi vida a criar sola a mi hijo, Julián. Trabajé como costurera, enfrenté noches sin dormir, y nunca pedí nada a cambio, solo respeto y un poco de amor. Pero aquella noche, dentro de aquel salón, descubrí que a veces lo que más duele no es la pobreza, sino la ingratitud. Llegué despacio a la entrada del salón, con el corazón latiendo fuerte y las manos apretadas sobre un regalo sencillo. Todo lo que veía brillaba con un lujo que nunca había tocado: lámparas colgantes de cristal, mesas repletas de flores blancas importadas y copas llenas de champaña que reflejaban las luces. El olor del perfume caro se mezclaba con la música de violines y yo me sentía fuera de lugar, como si cada detalle estuviera diseñado para recordarme que no pertenecía ahí. Apreté los labios y avancé, segura de que, aunque mi ropa fuera modesta, era la madre del novio. Mientras caminaba por el pasillo central, mis ojos buscaban a Julián. En mi pecho se amontonaban recuerdos, los días en que le planchaba el uniforme con manos cansadas, las noches que trabajé cosiendo hasta que los dedos sangraban, solo para pagar su colegiatura. Él era el motivo de cada sacrificio, y verlo con traje impecable, rodeado de tanto esplendor, me llenaba de una mezcla de orgullo y nostalgia. Yo esperaba que me sonriera, que me hiciera sentir parte de ese momento. La novia estaba espléndida con su vestido de encaje y perlas, rodeada de damas que parecían modelos salidas de un catálogo. Camila, con esa seguridad de quien siempre tuvo más de lo necesario, me lanzó una mirada fría, casi de desprecio. La sentí como una bofetada silenciosa. No dije nada, porque no vine a enfrentar a nadie, vine a acompañar a mi hijo. En el fondo confiaba en que él, al menos él, sabría mirarme con respeto frente a todos. Los invitados conversaban animados, algunos con copas de vino tinto servido en vajilla elegante. Yo escuchaba risas ahogadas y cuchicheos que no entendía, pero sentía que hablaban de mí, de mi vestido sencillo que desentonaba con los brillos y lentejuelas. No me importaba tanto lo que pensaran los demás, siempre fui la mujer que soportó miradas ajenas. Lo único que esperaba era la calidez de Julián, ese instante en que un hijo reconoce que una madre hizo lo imposible. Me acerqué al altar, sosteniendo el regalo con cuidado, como si fuera un pedazo de mi corazón envuelto en papel beige. Extendí la mano para tocar la suya, buscando el calor de su piel como cuando era niño y me agarraba fuerte para cruzar la calle. En ese segundo creí que por fin llegaría la recompensa a tantos años de lucha, que me abrazaría y diría gracias, mamá. Pero su mirada me heló. No era la de un hijo que se enorgullece, era la de un hombre avergonzado de quien le dio la vida. Sentí un nudo en la garganta cuando se inclinó levemente hacia mí, y sin importarle los murmullos alrededor, pronunció esas palabras que me desgarraron. El murmullo del salón se detuvo. El violín pareció callarse de golpe, y las risas se congelaron como si el aire se hubiera hecho pesado. Yo seguía ahí, con la mano extendida y los ojos vidriosos, mientras Julián me apartaba con frialdad. «Mamá, fuera de mi boda», dijo con una firmeza que me atravesó el alma, y en ese instante supe que todo lo que había soñado de esa noche se rompía para siempre. No supe cómo moverme después de escuchar esa frase. Me quedé congelada unos segundos, con el regalo entre las manos y el corazón reventando en el pecho. El salón entero parecía mirarme, mujeres con vestidos de seda, hombres con trajes planchados a la perfección, todos sosteniendo copas de cristal que brillaban bajo las luces. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí, que los murmullos se volvían cuchillos. Y aún así, me forcé a sonreír, porque no quería regalarle a nadie el espectáculo de mis lágrimas. Cada palabra de Julián retumbaba como un eco dentro de mí, repitiéndose una y otra vez, fuera de mi boda. En mi mente aparecieron escenas de cuando le enseñaba a leer, de las veces que corría al banco a retirar lo poco que tenía para pagar su universidad,
de cómo celebraba cada logro suyo aunque yo no tuviera un centavo para comprar un pastel. Todo eso parecía borrado de golpe, como si jamás hubiera existido. Y lo peor no era la humillación frente a los invitados, lo peor era sentir que mi hijo ya no me reconocía como madre. Camila me observaba de lejos con un gesto triunfante. No tuvo que decir nada, su sonrisa ligera me dejó claro que esa exclusión también llevaba su firma. Yo entendí que para ella siempre fui un estorbo, un recordatorio incómodo de que Julián no nació en una cuna de oro. Y mientras la orquesta seguía tocando, como si nada hubiera pasado, yo me sentí invisible, borrada, expulsada no solo del salón, también de la vida de mi propio hijo. No sé de dónde saqué fuerzas para girarme y caminar hacia la salida. Mis pasos resonaban pesados en aquel piso brillante, como si cada sonido confirmara mi derrota. Algunos invitados murmuraban entre sí, otros bajaban la mirada fingiendo que no habían visto nada. Yo me aferraba a mi bolso de cuero gastado, ese mismo que me acompañó tantos años al trabajo, y pensé, al menos este bolso nunca me ha traicionado. Afuera, el aire fresco me golpeó como un recordatorio cruel de que ya no tenía lugar en esa fiesta. Al cerrar la puerta del salón detrás de mí, escuché un estallido de risas que retomaban la celebración. Nadie salió a buscarme. Nadie preguntó si estaba bien. Era como si yo nunca hubiera estado ahí. Caminé por la calle iluminada con faroles modernos, mirando a través de las ventanas grandes del salón donde la vida seguía, llena de lujo, música y brindis. Y yo, desde la acera, era solo una sombra arrastrando sus pasos. Me detuve en la esquina, sin saber hacia dónde ir. El taxi que me llevó había desaparecido y no me quedaba más que caminar con mis propios pies. El regalo seguía en mis manos, intacto, como una carga pesada que me recordaba lo inútil que era ahora. Quise dejarlo tirado en un cesto de basura, pero no pude. Era mío, era parte de mi amor, aunque no hubiera quien lo recibiera. Lo abracé contra mi pecho y seguí caminando en silencio. Al llegar a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en la vieja silla del comedor. El contraste era brutal, allá todo era champaña, cristales y música, y aquí, silencio y muebles desgastados. Preparé un café sencillo y lo bebí despacio, sintiendo cómo el amargor se mezclaba con mis lágrimas. No había nadie para preguntarme cómo estaba, nadie para abrazarme. Solo yo y ese vacío enorme que Julián había dejado con sus palabras. Esa noche me quedé despierta mirando al techo, preguntándome en qué momento lo había perdido. ¿Fue cuando conoció a Camila? ¿Fue cuando comenzó a avergonzarse de mi sencillez? No tenía respuestas. Solo sabía que algo se había roto y que quizá ya no habría forma de repararlo. Cerré los ojos con un dolor profundo, convencida de que lo peor ya había pasado. No sabía que la herida apenas estaba comenzando a abrirse. Abrí la puerta de mi casa y un olor a humedad vieja me recibió como si quisiera recordarme quién era y de dónde venía. Afuera quedaba el brillo de los candelabros, las copas de cristal y la música de violines, y adentro me esperaba la penumbra de un foco débil colgando en la cocina. Dejé el bolso en la mesa, solté el regalo sin abrir y me quedé parada un momento, escuchando el silencio pesado que me envolvía. La risa de los invitados aún resonaba en mis oídos, mezclada con el eco cruel de la voz de mi hijo. Me senté en la silla más cercana, esa que cojea de una pata, y me deslicé hacia atrás como si mi cuerpo no tuviera fuerzas para sostenerse. Apreté los ojos y traté de contener el llanto, pero las lágrimas salieron igual, mojando mis manos arrugadas. No entendía cómo Julián había podido hablarme así, frente a todos, como si yo fuera una desconocida. Recordé las veces que lo abracé después de un examen, los días que le compré cuadernos fiados en la papelería porque no me alcanzaba el dinero. Todo eso, de pronto, parecía no haber existido nunca. La cocina estaba fría, como si la casa misma se hubiera puesto de luto conmigo. Fui a preparar café, mi refugio en cada momento difícil. Abrí la alacena y vi las tazas despostilladas, los frascos de azúcar casi vacíos, los recuerdos de una vida construida a base de sacrificios. Encendí la estufa y esperé a que el agua hirviera, escuchando ese borboteo que me acompañaba en mis noches más solitarias. El aroma del café llenó el espacio, pero no logró calentarme el alma. Me llevé la taza a la sala y me hundí en el sillón con los resortes vencidos. Apreté la taza entre las manos como si en ella estuviera toda mi fuerza. Bebí un sorbo y el amargor me recordó a la amarga realidad que estaba viviendo.
Las luces del salón de bodas todavía brillaban en mi mente, contrastando con las paredes despintadas de mi casa. El silencio era tan profundo que me lastimaba los oídos, como si fuera una burla del destino. Intenté distraerme con la televisión, pero el aparato viejo apenas prendía y las imágenes borrosas se perdían entre estática. Lo apagué enseguida, no quería más ruido, ya tenía suficiente con mis propios pensamientos. Cerré los ojos y vi el rostro de Julián, serio, firme, rechazándome frente a todos. Sentí un vacío que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Era como si me hubieran arrancado el corazón en plena calle. Me levanté y caminé hacia el cuarto de Julián, ese que aún conservaba algunas de sus cosas de adolescente. Abrí la puerta y el olor a polvo me golpeó, pero entre las cajas todavía estaban sus viejos trofeos de fútbol y algunos cuadernos olvidados. Pasé mis dedos sobre un balón desinflado y pensé, aquí estaba mi hijo, aquí lo tuve entre risas y gritos de gol. ¿En qué momento se perdió ese niño? Cerré la puerta despacio, como si temiera que también esos recuerdos quisieran escaparse. La noche avanzaba y yo seguía sin poder dormir. Me acosté en la cama, pero las sábanas frías me hicieron sentir aún más sola. Escuchaba cada crujido de la casa, cada carro que pasaba por la calle, como si el mundo quisiera recordarme que allá afuera la vida continuaba mientras la mía se detenía. No encontré paz en ninguna postura, me giraba una y otra vez, buscando un respiro que no llegaba. Al amanecer, mis ojos estaban hinchados y mi cuerpo rendido, pero el sueño no había llegado. Me levanté sin fuerzas, arrastrando los pies hasta la cocina otra vez. Preparé otro café y me asomé por la ventana. Vi pasar a los vecinos rumbo al trabajo, bien vestidos, con prisas, con vidas que parecían normales. Yo, en cambio, me sentía quebrada, como si me hubieran dejado sin rumbo. Fue en ese momento, con la taza en la mano y los ojos perdidos, que escuché el timbre del teléfono. Me sobresalté. Caminé rápido y contesté. Era Julián. Su voz sonaba ligera, sin rastro de la culpa que me consumía a mí. Y sus palabras, otra vez, me partieron. Mamá, este fin de semana nos mudamos a la casa, ¿está lista la habitación? La llamada de Julián me dejó en shock. Colgué el teléfono y me quedé parada frente a la ventana, con la taza de café temblando en mi mano. ¿Cómo era posible que después de humillarme de esa manera en su boda, tuviera el descaro de hablarme como si nada? Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento, solo órdenes disfrazadas de confianza. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero dentro de mí ardía una rabia silenciosa que no me dejaba en paz. Salí al jardín delantero para despejarme un poco, aunque lo que tenía eran apenas unas macetas viejas con flores que sobrevivían como podían. El aire fresco de la mañana me golpeó y me hizo sentir más despierta. Fue ahí donde vi a mi vecina, Clara, que salía de su casa impecable, con bata de seda y peinada como si estuviera lista para un brunch en un club privado. Ella siempre tenía esa elegancia que contrastaba con mi sencillez. Se acercó con su sonrisa amable, pero sus palabras me clavaron un cuchillo. «¿Ya supiste?», me dijo, bajando la voz como si me confiara un secreto. Gastaron hasta lo que no en la boda. Entre el restaurante elegante, la música, los vestidos y hasta un viaje que ya tienen pagado en una agencia de viajes, se quedaron sin nada. Y pues claro, ahora piensan instalarse contigo, ¿verdad? La escuché sin poder reaccionar. Mis manos se aferraron al borde de la ventana como si necesitara sostenerme para no caerme ahí mismo. ¿Así que todo ese lujo desbordado tenía un precio? El precio era mi casa, mi esfuerzo, mis paredes levantadas a base de desvelos. No era apoyo lo que buscaban, era usarme como colchón para su comodidad. El coraje me subió como un fuego que me quemaba la garganta. Clara siguió hablando, como quien disfruta contar un chisme. Me habló de las perlas que Camila había lucido en la ceremonia, del bolso de cuero italiano que presumió frente a todos, y de cómo se hospedaron en una suite de hotel boutique la noche de la boda. Yo la escuchaba, pero por dentro solo escuchaba mi corazón decir, te echaron de la fiesta, pero ahora necesitan tu casa. Y esa contradicción me retumbaba tan fuerte que tuve que fingir una sonrisa para que Clara no notara el temblor en mis labios. Entré de nuevo a la casa y cerré la puerta con fuerza. Me quedé recargada contra la madera, con la respiración agitada. Todo tenía sentido ahora, la llamada de Julián, su tono despreocupado, la naturalidad con que daba por hecho que lo recibiría. Para él,
Mi sacrificio no era amor, era simplemente un plan de respaldo. Una reserva que podía usar cuando le fallara todo lo demás. ¿Y yo? ¿Acaso siempre fui eso para él? Tomé el teléfono con manos firmes y marqué su número. Mientras escuchaba los tonos de llamada, mi corazón palpitaba con fuerza. Cuando contestó, traté de mantener la voz calma. «La habitación está lista», le dije. Escuché cómo suspiraba aliviado, como si no hubiera dudas. «Perfecto, mamá, llegamos el sábado». Apreté los dientes y solté lo que había decidido en ese instante, pero no será en mi casa, será en otro lugar. Guardó silencio, confundido. «¿Cómo?», preguntó. «Ya lo entenderás», le respondí, y colgué antes de que pudiera cuestionar más. Mis manos temblaban, pero dentro de mí algo empezaba a sentirse distinto, como si una fuerza desconocida se despertara. Esa tarde me senté en la mesa, saqué un sobre y comencé a escribir lo que necesitaba llevar a la notaría. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba una decisión pensando en mí y no en él. No importaba cuánto me doliera, había comprendido que seguir permitiendo esa dinámica era condenarme a desaparecer poco a poco. Y yo ya no quería ser invisible. Al terminar de escribir, me quedé mirando la hoja. Sabía que al firmar esos papeles mi vida cambiaría para siempre. Me dolía el alma, pero también sentía una calma extraña. A veces perder algo es la única manera de recuperar la dignidad que otros intentan arrebatarte. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu propio hijo te humillara en público y después quisiera instalarse en tu casa como si nada hubiera pasado? El viernes amanecí con el corazón apretado. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, escuchando los ruidos de la calle y pensando en la llamada de Julián. Cada palabra de mi vecina seguía perforando mi mente, recordándome que mi hijo no buscaba amor ni reconciliación, sino techo. No era fácil aceptar que yo, que lo había criado sola, ahora era vista solo como una casa disponible, como una cuenta de ahorro a la que acudir cuando el lujo se había desbordado. Esa idea me dolía más que cualquier insulto. Me puse un vestido sencillo y me até el cabello con una liga vieja. Agarré mi bolso, ese que todavía conservaba la marca del tiempo, y salí rumbo al centro. Mis pasos se sentían pesados, pero mi decisión estaba tomada. Caminé despacio hasta la notaría, un edificio sobrio con ventanas grandes y olor a papeles antiguos. El guardia me abrió la puerta y lo primero que vi fue a varias personas firmando documentos, algunas con sonrisas y otras con rostros tensos. Yo iba con el alma hecha pedazos, pero también con un orgullo que no había sentido en años. Me atendió un hombre serio, de traje oscuro, que me ofreció asiento. Le expliqué lo que quería hacer y él me miró sorprendido. «¿Estás segura?», preguntó. Tragué saliva y asentí con firmeza. «Sí, es mi decisión», contesté. Mientras él redactaba los papeles, yo pensaba en las noches en que cosí para juntar cada peso, en las veces que fui al banco a retirar fondos justos para comprar ladrillos, cemento y pintura. Todo ese esfuerzo estaba ahora convertido en letras frías sobre una hoja, esperando mi firma. Cuando me entregó el documento, sentí que las manos me temblaban. Tomé la pluma y la sostuve fuerte, como si con ella pudiera cortar de raíz la humillación que había vivido. Firmé letra por letra, respirando profundo, y al terminar me invadió una mezcla rara de tristeza y alivio. Era como soltar algo que me había definido por décadas. Perdía mi casa, sí, pero recuperaba mi dignidad. Al salir de la notaría, el sol me cegó por un instante. Caminé por la banqueta con la cabeza erguida, aunque por dentro llevaba un vacío enorme. Vi pasar autos de lujo que parecían burlarse de mi pobreza, parejas que entraban a restaurantes elegantes sin preocuparse por la cuenta. Yo no tenía nada de eso, pero por primera vez entendí que no quería ser medida por lo que poseía, sino por lo que era capaz de defender. Y ese día defendí mi derecho a no ser usada. Regresé al departamento que había rentado en la Colonia Vieja. El lugar era pequeño, con paredes descascaradas y muebles básicos, pero me recibió con una paz que mi antigua casa ya no me daba. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco, respirando como si me limpiara por dentro. Miré alrededor y pensé, aquí no hay lujo, pero tampoco hay desprecio. Me senté en la cama y cerré los ojos. Por un momento me imaginé la cara de Julián cuando descubriera lo que había hecho. Sabía que me reclamaría, que intentaría convencerme de que me había equivocado.
Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Años enteros me había callado por amor, por miedo a perderlo. Ahora entendía que callar era lo que me había condenado a este dolor. En la mesa del departamento puse una libreta y escribí unas líneas para mí misma. No eres solo un techo, Mercedes. Eres mujer, eres madre, eres digna. No más silencios que te borren. Al leerlo en voz baja, mis lágrimas rodaron, pero esta vez no eran de derrota, eran de un renacimiento silencioso. Esa noche me acosté temprano, con la ventana abierta y la luna entrando como un farol. Dormí poco, pero distinto. No fue un insomnio de culpa, sino de expectativa. Porque sabía que el sábado, cuando Julián llegara con sus maletas de lujo y Camila con sus perfumes caros, encontrarían que ya no tenían lugar. Y ese día entenderían que no soy una mujer de la que se pueda abusar para siempre. El sábado amaneció con un silencio extraño. Me levanté temprano, tomé café en una taza sencilla y me senté junto a la ventana de mi nuevo departamento. Desde ahí, con vista al parque pequeño de la colonia, repasaba en mi mente lo que estaba a punto de suceder. Sabía que Julián y Camila llegarían con sus maletas, convencidos de que la casa seguía siendo su salvación. Imaginarlos tocando la puerta me llenaba de nervios, pero también de una calma firme. Ya no iba a retroceder, no después de haber firmado mi decisión. Me vestí con calma, un vestido azul que guardaba para ocasiones importantes, y me puse un par de aretes pequeños que había comprado hace años en una tienda de segunda mano. No necesitaba joyas ni bolsos de cuero de diseñador para sentirme valiosa. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo vi a una mujer que había dejado de temblar frente al desprecio. Salí al balcón con una libreta en la mano, dispuesta a anotar cada sensación de ese día, como si quisiera guardarlo para nunca olvidar el momento en que recuperé mi dignidad. La mañana se fue rápido. Mientras tomaba notas, recordaba las veces que corrí al banco a retirar lo último de mis ahorros para pagar cuentas atrasadas de la casa. Esa casa que ahora ya no me pertenecía, pero que estaba a punto de darme la escena más reveladora. El aire olía a pan dulce recién horneado de la panadería de la esquina y me dio un poco de paz. Esa tranquilidad fue interrumpida por un mensaje en mi celular. «Mamá, ya estamos cerca». Lo leí sin responder, solo apreté el aparato contra el pecho y suspiré. Cuando dieron las 11 de la mañana, los vi desde la distancia. Julián arrastraba maletas grandes de ruedas brillantes, de esas que uno compra en agencias de viajes, y Camila iba con un vestido de seda beige y gafas oscuras, cargando un bolso de cuero carísimo. Hasta desde la acera se podía percibir el olor de su perfume fuerte, como si quisieran que el mundo entero notara su llegada. Era evidente que no se habían desprendido de la idea del lujo, aun cuando no tenían un techo seguro donde dormir. Se acercaron a la casa que había sido mía. Desde mi balcón, escondida detrás de una cortina, los observé tocar la puerta con insistencia. Camila revisaba el reloj con fastidio, mientras Julián suspiraba como si la espera lo irritara. Pasaron unos segundos antes de que alguien abriera. Y cuando por fin la puerta se abrió, sus rostros cambiaron de inmediato. No fue alegría, fue desconcierto. Una mujer joven, desconocida para ellos, apareció en el marco de la puerta. Tenía un vestido sencillo y en la mano un juego de llaves. Los miró con calma, como quien no entiende la confusión. Julián sonrió nervioso y dijo: «Somos los dueños, venimos a instalarnos». Ella arqueó una ceja y respondió tranquila: «Se equivocan. Yo compré esta casa hace 3 días. Tengo las escrituras en la notaría y las llaves en mi mano». El silencio que siguió fue casi palpable. Camila abrió los ojos como platos, se llevó una mano al pecho y empezó a reclamar. Julián la interrumpía, tratando de entender. «Imposible», repetía una y otra vez, con la voz cada vez más rota. La nueva dueña cerró la puerta con firmeza y ellos se quedaron en la banqueta, con las maletas costosas a sus pies y la humillación pintada en sus rostros. Desde mi balcón observé todo. El sol iluminaba sus caras desesperadas, mientras yo permanecía en la sombra. No sentí alegría, pero sí una especie de justicia silenciosa. Ellos, que tanto habían presumido su boda con flores importadas y vajillas de plata, ahora estaban en la calle, sin un lugar que los recibiera. Me llevé la mano al corazón, respiré hondo y acepté que a veces la vida se encarga de dar la lección que una madre ya no puede enseñar. Me aparté de la ventana antes de que levantaran la vista hacia mi dirección.
No necesitaba presenciar más, ni tampoco dar explicaciones. Lo que debía suceder ya estaba sucediendo. Me senté en la cama de mi nuevo hogar y me quedé en silencio, dejando que el eco de esa escena me envolviera. Porque ese día entendí que no se trata de venganza, sino de poner un límite. Y yo, por fin, había aprendido a hacerlo. La tarde avanzaba pesada después de verlos en la banqueta con sus maletas de lujo, golpeados por la realidad. Cerré las cortinas de mi balcón y me quedé un momento de pie, respirando profundo. No quería que me vieran, no quería que supieran todavía que los había observado. Caminé hasta la cocina, puse agua a hervir y me serví un café en mi taza favorita, la que conservo desde hace años aunque tenga una pequeña grieta. El aroma me tranquilizó un poco, pero mi mente seguía reviviendo la escena. Me senté en la mesa y encendí el celular. Dudé unos segundos antes de marcar, pero sabía que debía hacerlo. Era momento de hablarle directamente a Julián, sin rodeos, sin esperar que entendiera por sí solo. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, me tembló la mano que sostenía el aparato. Por un instante casi cuelgo, pero algo dentro de mí me dijo que no podía seguir callando. Había llegado la hora de decirle lo que siempre evité. «Julián», dije con voz firme, aunque por dentro se me quebraba el pecho. «¿Qué pasó, mamá?», respondió alterado, como si todavía no entendiera nada. Cerré los ojos y solté la verdad sin rodeos. «Usaste mi casa como colchón. Me gritaste frente a todos como si fuera tu enemiga y ahora vienes a buscar refugio aquí». «Eso no va a pasar». Hubo silencio. Solo escuchaba su respiración agitada. Al otro lado, Julián intentó justificarse. «Mamá, entiéndenos, solo necesitamos empezar con tu ayuda. La boda salió más cara de lo que pensamos». Y lo interrumpí antes de que terminara. «¿Y mi respeto?», le pregunté con dureza. «Ese nunca estuvo en tus planes, ¿verdad?». Se quedó callado. Su silencio fue más fuerte que cualquier grito. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero también una fuerza nueva brotar de mis entrañas. Camila tomó el teléfono y comenzó a suplicar. «Mercedes, no nos dejes así. Tenemos derecho. Julián es tu hijo. ¿Cómo puedes hacernos esto?». Su tono era más de exigencia que de humildad, como si todavía pensara que podía darme órdenes. Yo apreté los dientes y respondí: «No tienen derecho a tratarme como un respaldo cuando les conviene. Un techo se merece con respeto, no con humillación». La escuché sollozar antes de que me regresara la llamada a Julián. «Mamá, no puedes hacernos esto. No tenemos a dónde ir», gritó él al borde del llanto. Esa súplica me atravesó, pero no me doblegó. Recordé cada desprecio, cada gesto de Camila en aquellos restaurantes elegantes donde yo nunca fui bienvenida, cada palabra hiriente que me obligué a callar. Y con esa memoria viva respondí: «Entonces debiste pensar en eso antes de echarme como si fuera basura en tu boda». El silencio se volvió insoportable. Escuchaba cómo Julián contenía las lágrimas y cómo Camila lloraba sin consuelo detrás de él. Pero dentro de mí había una paz que nunca había sentido. No era venganza, era un límite necesario. Por primera vez en años, mi voz no temblaba frente a mi hijo. Le hablé como a un hombre que debía hacerse responsable de sus decisiones. «Eres mi hijo, Julián, y siempre te voy a amar», le dije, bajando un poco el tono, «pero ese amor no significa soportar humillaciones. Si de verdad quieres salir adelante, empieza por mirarte al espejo y reconocer lo que hiciste. Nadie puede vivir a costa del sacrificio eterno de otra persona». «Ni siquiera tú». No respondió. Solo se escuchó un sollozo ahogado antes de que colgara. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando el vacío. Mis piernas temblaban, pero dentro de mí había una claridad que me sorprendió. Era como si, por fin, hubiera dicho lo que mi corazón llevaba guardando demasiados años. Me levanté, apagué la luz de la sala y me asomé de nuevo al balcón. Allí seguían ellos, abatidos, sin entender que la vida les estaba enseñando la lección que yo ya no podía enseñarles con caricias. Esa noche me acosté tarde, repasando cada palabra de la llamada. Sentía tristeza, sí, pero también un alivio extraño. Porque entendí que no es desamor poner un límite, es respeto por una misma. Cerré los ojos y me prometí que nunca más volvería a dejar que mi hijo me tratara como un plan de emergencia.
Y con esa certeza, aunque me costara lágrimas, dormí un poco más tranquila. Pasaron unos días desde aquella llamada. No volví a escuchar la voz de Julián ni los lamentos de Camila. El silencio me acompañaba en el departamento, aunque por dentro mi cabeza seguía repitiendo cada palabra que dije. A veces me preguntaba si había sido demasiado dura, pero enseguida recordaba la escena en el altar y me respondía a mí misma que no, que había hecho lo correcto. Una madre puede dar amor, pero no debe permitir que la traten como un mueble que se usa y se olvida. Esa tarde, mientras acomodaba unas tazas nuevas que había comprado con mis pocos ahorros, escuché que tocaban la puerta. Abrí y ahí estaba Julián. Su aspecto me impactó, ojeras marcadas, la barba descuidada y un olor a cansancio que ni su perfume caro lograba disimular. Detrás de él, en la banqueta, Camila esperaba con los ojos hinchados y un abrigo que seguramente había costado más que todo mi comedor. Verlos así me hizo temblar, porque nunca imaginé que en tan poco tiempo la vida les daría semejante golpe. Julián entró sin pedir permiso y se sentó frente a mí. Guardó silencio unos segundos, hasta que por fin habló con voz quebrada. «Mamá, estamos durmiendo en el coche». Sentí que el aire se me cortaba. Lo miré y en mi mente vi todas las veces que Camila se burló de mi ropa sencilla, todas las cenas en restaurantes elegantes donde jamás me invitaron, todas las ocasiones en que Julián guardó silencio mientras ella me hacía sentir menos. Y ahora, ahí estaba, suplicando un rincón bajo mi techo. Me llevé las manos al rostro para contenerme. No quería que viera mi debilidad. «¿Y qué esperabas, Julián?», le respondí despacio. «¿Que después de echarme de tu boda, yo te recibiera como si nada? Mamá, solo queremos empezar otra vez. Necesitamos tu ayuda», replicó. Sus ojos buscaban piedad, pero los míos estaban cansados de dar siempre y recibir desprecio. Camila entró en ese momento, con pasos inseguros. Se arrodilló frente a mí y comenzó a llorar. «Mercedes, por favor, ya no aguantamos más. No es justo que nos castigues así». Me sorprendió su tono, más de exigencia que de arrepentimiento. Apreté los labios y respondí con frialdad. «¿Justicia? ¿Te parece justo sacarme de la boda de mi propio hijo, como si fuera un estorbo? Eso no fue justicia, fue humillación. Y eso, Camila, tiene consecuencias». La vi limpiar sus lágrimas con un pañuelo de seda y levantar la barbilla como si aún quisiera mantener cierta elegancia. Esa contradicción me hirió más. Incluso en medio de su desgracia, no podía soltar su necesidad de aparentar. Julián, en cambio, agachó la cabeza. Lo miré fijamente y comprendí que por primera vez en su vida estaba enfrentando la realidad sin la sombra protectora de mi sacrificio. Y aunque dolía, era necesario. «Tienen lo que merecen», dije al fin, con la voz más firme que pude. Esa frase me pesó en la lengua, pero era verdad. No deseaba su sufrimiento, pero tampoco podía seguir alimentando su soberbia. Julián apretó los puños, Camila rompió en un llanto aún más fuerte y yo, con el corazón desgarrado, me levanté y abrí la puerta. «Váyanse», les pedí sin gritar, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Se miraron entre ellos, recogieron sus cosas y salieron sin decir palabra. Me quedé en el marco de la puerta, observando cómo se alejaban con sus maletas de diseñador, arrastrando no solo ropa, sino la carga de sus decisiones. Cerré despacio, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. Sentí que una parte de mí quería correr tras ellos, pero otra me detenía con firmeza. Había llegado la hora de que aprendieran lo que significa el respeto. Esa noche, al acostarme, el silencio me dolió como nunca. Pensé en Julián, en el coche estacionado en alguna calle fría, en Camila cubriéndose con sus abrigos caros que ahora no valían nada. Mi corazón de madre se partía, pero mi dignidad me recordaba que no podía retroceder. Y me quedé así, entre el dolor y la fuerza, entendiendo que amar no siempre significa rescatar. ¿Y tú? ¿Crees que el amor de madre debe perdonar todo, incluso la traición más dolorosa? El domingo por la tarde, mientras acomodaba las mesas de mi pequeño departamento, escuché que tocaban suavemente la puerta. Pensé que era algún vecino, pero al abrir me encontré con Camila. Estaba sola, con el rostro hinchado por el llanto y el maquillaje corrido. Vestía un abrigo elegante, pero desajustado, como si hubiera pasado la noche entera caminando. Su mirada no era la de aquella mujer soberbia que me expulsó de la boda, sino la de alguien derrotado.
Me quedé en silencio, esperando a que hablara. Se sentó frente a mí sin pedirme permiso, como si no tuviera fuerzas para cuidar las formas. Sus manos temblaban sobre el bolso de cuero que aún conservaba, un objeto que parecía desentonar con su estado. Durante unos segundos no dijo nada, solo me miró con los ojos rojos. Finalmente, respiró hondo y me soltó una frase que me heló: fue idea mía sacarte de la boda. Yo le pedí a Julián que lo hiciera. Quise apartarte porque temía que tu sencillez me hiciera ver menos frente a mi familia. Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Cerré los ojos y sentí un dolor agudo que me cortaba la respiración. Recordé la manera en que todos me miraron aquella noche, los cuchicheos, la vergüenza quemándome la piel. Y ahora la verdad salía de su propia boca, confirmando lo que en el fondo siempre supe: nunca me quiso ahí. No era yo, era lo que representaba. Era la diferencia entre su mundo de lujo y el mío de sacrificio. ¿Y Julián? Pregunté con voz baja, aunque sabía la respuesta. Camila bajó la cabeza y dijo: él no quería hacerlo, pero yo lo presioné. Le dije que si no me complacía, su familia me perdería el respeto. Y lo hizo, porque eligió protegerme a mí antes que a ti. Su confesión fue como una puñalada más. Entendí que mi hijo había escogido el aplauso de los demás antes que el amor de su madre. Me quedé mirándola largo rato, sin poder pronunciar palabra. Ella esperaba tal vez un gesto de comprensión, pero lo único que encontré dentro de mí fue un silencio helado. Tomé mi taza de café, bebí un sorbo y le respondí: entonces ya no hay dudas. Tú me sacaste de esa boda, pero yo tomé mi decisión después. Vendí la casa. No volverán a usarme como refugio. Camila abrió los ojos sorprendida, como si no esperara mi firmeza. ¿Vendiste la casa?, repitió incrédula. Asentí con la cabeza, segura de lo que había hecho. Sí, la vendí. Y con ese dinero voy a construir mi propio camino, aunque sea en un lugar más pequeño, aunque sea con menos cosas. Lo hice porque no merezco ser tratada como un estorbo. Ella empezó a llorar otra vez, escondiendo el rostro entre las manos. Durante un instante sentí compasión, pero enseguida recordé el frío de esa noche en el altar, el eco de los aplausos mientras me sacaban. No podía dejarme llevar por la lástima. Era necesario que enfrentara las consecuencias de sus actos. Cada lágrima que derramaba no podía borrar la herida que me dejó. Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí de par en par y le hice un gesto para que saliera. Lo siento, Camila. Aquí no hay lugar para ti ni para Julián mientras no entiendan lo que hicieron. No es crueldad, es dignidad. Ella se quedó un momento mirándome, esperando que me ablandara, pero no lo hice. Finalmente recogió su bolso y salió sin decir nada. Cerré la puerta despacio y apoyé la frente en la madera. Sentí un cansancio enorme, pero también una fuerza que no conocía. Era la primera vez que le ponía un límite directo a esa mujer que tantas veces me hizo sentir menos. Sus palabras seguían rebotando en mi cabeza, pero mi respuesta también: vendí la casa. Y con esa frase confirmé que mi vida ya no giraría alrededor de ellos. Me acerqué a la ventana y vi cómo Camila se alejaba por la calle, con el abrigo elegante cubriéndole la espalda encorvada. La observé hasta que dobló la esquina y desapareció. En mi pecho, el dolor y la calma convivían en un mismo espacio. Porque sabía que la verdad me había golpeado fuerte, pero también que ya no podían usarme más. Y eso, aunque doliera, era mi pequeña victoria. Con el dinero de la venta de la casa decidí dar un paso inesperado. No quería gastarlo en lujos vacíos ni dejarlo guardado en una cuenta de banco que solo me recordara pérdidas. Necesitaba convertirlo en algo que me devolviera sentido, en un proyecto mío. Caminando por el centro, encontré un local pequeño, con paredes descascaradas y un letrero roto que decía se renta. Nadie lo miraba dos veces, pero yo vi en ese espacio una oportunidad de empezar de nuevo. Firmé el contrato de renta con manos firmes, y al salir de la oficina sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Entré al local y recorrí cada rincón, tocando las paredes ásperas, imaginando el olor del café llenando ese lugar. Recordé los días en que cosía para sobrevivir, soñando con algo que fuera mío. Ese día, supe que por fin había llegado el momento. Aunque fuera pequeño y sin decoración, era mi propio terreno de dignidad. Durante semanas trabajé en silencio.
Compré mesas de segunda mano, pinté las paredes de un color cálido y colgué unas cortinas sencillas en las ventanas grandes. Con lo que quedaba de mis ahorros adquirí una cafetera profesional. La instalé con orgullo, como quien coloca un altar. Cada detalle llevaba mi esfuerzo, mi decisión. No tenía muebles de lujo ni vajilla de plata, pero cada rincón llevaba mi huella. Y eso me bastaba. Cuando abrí por primera vez, el aroma del café recién molido me llenó de emoción. Colocaba las tazas sobre los platos con cuidado, como si fueran joyas. Los primeros clientes fueron vecinos de la colonia, gente humilde que sonreía al entrar y me agradecía el servicio. Escuchar el sonido de las cucharitas chocando contra la loza me hizo sentir acompañada. Por primera vez en mucho tiempo, no era invisible. Era la dueña de algo mío. Con el paso de los días, el lugar comenzó a llenarse. Venían estudiantes con sus libros, obreros en sus descansos, incluso algunos ejecutivos que salían de oficinas cercanas con trajes impecables. Entraban, pedían café y al verme, me trataban con respeto. No sabían mi historia, pero yo la llevaba en el pecho como una cicatriz orgullosa. Mi cafetería no era un spa de lujo, pero se convirtió en un refugio cálido donde nadie me despreciaba. Una mañana, mientras limpiaba las mesas, entró un hombre con traje y corbata que me recordó a Julián en su boda. Por un instante me quedé congelada, pensando que era él. Pero no, era un cliente nuevo que sonrió y pidió un espresso. Esa imagen me hizo pensar en lo irónico de la vida. Yo, que había sido rechazada por no encajar en un mundo elegante, ahora servía café a quienes venían de él. Y me sentía en paz. La caja registradora sonaba tímidamente, pero cada moneda que caía era un triunfo. No dependía de nadie más. No esperaba reconocimiento de un hijo ingrato ni aceptación de una nuera soberbia. Cada cliente que se iba satisfecho era un recordatorio de que yo aún tenía mucho por dar. El dinero no sobraba, pero tampoco me faltaba. Había aprendido a valorar lo que se construye con dignidad. Una tarde, mientras atendía a un par de jóvenes, escuché que la puerta se abrió. Sentí un escalofrío cuando vi su silueta. Era Julián. Estaba más flaco, con el rostro cansado y la ropa arrugada. Se detuvo en la entrada, mirándome con una mezcla de vergüenza y necesidad. No llevaba su traje impecable ni el brillo de los relojes caros. Solo traía los ojos hundidos de quien ya había probado la dureza de la calle. Me quedé paralizada unos segundos, con la bandeja en las manos. Los clientes continuaban hablando entre sí, ajenos a lo que pasaba. Julián dio un paso hacia mí y abrió la boca para hablar, pero yo lo detuve con un gesto. El pasado regresaba a mi puerta, no como un recuerdo, sino como una prueba. Y yo sabía que este encuentro sería un nuevo giro en nuestra historia. Julián cruzó la puerta de la cafetería como si estuviera cargando una montaña en los hombros. Su mirada no tenía nada de aquel brillo arrogante con el que me gritó en su boda. Se acercó despacio, tambaleándose, y se sentó en la mesa más cercana. Yo respiré profundo, tratando de que mi corazón no me delatara. El murmullo de los clientes seguía flotando en el aire, junto al olor del café recién molido. Era un escenario íntimo, pero la tensión era insoportable. Tomé la bandeja con firmeza y me acerqué a su mesa. ¿Quieres algo de tomar?, pregunté con voz neutra. Julián levantó los ojos, vidriosos, y negó con la cabeza. Solo quiero hablar contigo, mamá. Me quedé de pie frente a él, sin sentarme, marcando distancia. No quería repetir la historia de siempre, él pidiendo y yo cediendo. Esta vez no. Me crucé de brazos y esperé a que hablara. Solo queríamos empezar con tu ayuda, dijo al fin, con un hilo de voz. Camila y yo pensamos que podíamos instalarnos contigo un tiempo y después levantarnos. Nunca quise herirte, mamá. Me mordí el labio para no soltar las palabras de golpe, pero mi silencio lo obligó a continuar. La boda se nos salió de control, gastamos de más. Fue un error, pero necesitamos tu apoyo ahora. Lo miré con calma, aunque por dentro ardía. ¿Apoyo?, repetí. ¿Te refieres al mismo apoyo que me negaste cuando me echaste de tu boda? ¿Ese momento en que me trataste como si yo fuera una desconocida? Julián bajó la mirada, avergonzado, pero no contestó. El murmullo de las cucharitas en las tazas parecía subrayar cada una de mis palabras.
Yo no estaba hablando como madre herida, estaba hablando como mujer que se negaba a ser pisoteada. No quiero lujos ni regalos, continué, solo respeto. Y respeto es lo único que nunca me diste cuando más lo necesitaba. Me incliné hacia él, para que me escuchara bien. No soy tu cuenta de respaldo, Julián. No soy un banco donde depositas cuando te conviene y retiras cuando todo se derrumba. Soy tu madre, y me debes dignidad. Nada más, nada menos. Él levantó la vista y sus ojos estaban rojos. Tienes razón, susurró, pero en su tono había todavía una sombra de excusa. Lo hicimos mal, lo sé, pero ¿no puedes entender que fue un error? Me enderecé y respondí con frialdad. Un error es olvidar un cumpleaños. Lo que hiciste fue escoger humillarme frente a todos. Eso no se borra con palabras, Julián. El silencio se hizo más pesado. Los clientes parecían ajenos, riendo en sus conversaciones, mientras mi hijo y yo nos enfrentábamos en esa mesa. El olor a pan recién horneado llenaba el lugar, pero para mí todo sabía a amargura. Julián se pasó las manos por el cabello y golpeó suavemente la mesa con los dedos, como un niño frustrado. Yo no moví un solo músculo. Me mantuve firme. Finalmente, se levantó bruscamente y empujó la silla hacia atrás. No puedo más con esto, dijo con voz entrecortada. Caminó hacia la salida con pasos pesados, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, la campanita del marco sonó con un eco doloroso. Algunos clientes voltearon a verme, curiosos, pero yo me limité a recoger la mesa como si nada hubiera pasado. Mi dignidad era lo único que me sostenía en pie. Guardé los platos en la barra y respiré hondo. Me dolía el pecho, me dolía cada palabra dicha, pero sabía que no había marcha atrás. Había defendido mi voz, aunque eso significara verlo marcharse otra vez. Y mientras limpiaba la mesa vacía, comprendí que esta cafetería no era solo un negocio, era mi frontera. Mi línea roja. El lugar donde aprendí a no permitir que me borraran nunca más. Los días siguientes escuché rumores que corrían rápido entre conocidos y hasta en los pasillos del mercado. Julián y Camila ya no ocultaban su situación. Andaban pidiendo prestado a los mismos amigos que aplaudieron en su boda. La noticia me llegó de boca de Clara, mi vecina, quien llegó a la cafetería con aire de confidencia. Imagínate, Mercedes, gastaron tanto en banquetes con vajillas de plata, en aquel viaje pagado a través de la agencia de viajes, y ahora no tienen ni dónde dormir. Me limité a asentir, aunque por dentro la rabia y la tristeza me revolvían el estómago. En mi cafetería, la vida seguía. Yo servía capuchinos y café americano, mientras veía a ejecutivos salir de oficinas cercanas y a jóvenes entrar con mochilas llenas de libros. Todos me saludaban con una sonrisa respetuosa, algo que mi propio hijo había olvidado darme. A veces me sorprendía pensando en lo irónico. Yo, que fui rechazada en un salón lleno de lujo, ahora encontraba dignidad en un espacio sencillo, pero mío. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, escuché carcajadas en la calle. Miré por la ventana y vi a Julián discutiendo con un hombre de traje caro. No pude escuchar todo, pero sí alcancé a entender lo suficiente. Le pedía dinero prestado y el otro se reía en su cara. El recuerdo de él, elegante y altivo en su boda, contrastaba con esa escena de humillación. Mi corazón se partió, aunque traté de endurecerme para no correr a abrazarlo. Camila también empezó a ser objeto de burlas. Me contaron que una de sus amigas, con quien solía presumir sus bolsos de diseñador, ahora le cerró la puerta. La llamaban interesada, aprovechada, y ella respondía con lágrimas. Aquella mujer que posaba con joyas y hablaba de spas de lujo ahora caminaba con la cabeza baja. Y aunque yo sabía que el destino estaba haciéndoles pagar, no podía evitar sentir una punzada de compasión. Esa noche, mientras cerraba la cafetería, el teléfono sonó. Contesté con un presentimiento extraño. Era Julián. Su voz sonaba quebrada, como nunca antes. «Mamá, no aguanto más», me dijo casi llorando. «Ya no puedo con esta vergüenza, ya no podemos seguir así». Sus palabras me dejaron helada. Sentí que el aire de la sala se volvió pesado, que mi corazón latía con fuerza. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando solo su respiración temblorosa. Quise preguntarle si recordaba cómo yo me sentí cuando me echó frente a todos, pero me contuve. Él seguía hablando,
suplicando que lo escuchara. «Dime qué hacer, mamá, ayúdame». Yo cerré los ojos, con lágrimas cayendo, porque nunca imaginé escuchar esa súplica de mi propio hijo. Era la voz de alguien que había perdido todo. Recordé el banco donde tantas veces retiré lo último para darle lo que necesitaba. Recordé mis noches de costura, mis desayunos salteados para que él comiera. Recordé cómo mi casa fue levantada ladrillo a ladrillo para que él tuviera un futuro. Y ahí estaba ahora, pidiéndome otra vez que lo rescatara, aunque de una forma más dolorosa que nunca. Respiré hondo antes de contestar. «Julián, no tengo respuestas mágicas. Lo que te puedo decir es que la vida no se arregla usando a los demás como escalera. Si quieres levantarte, empieza por reconocer lo que hiciste. Yo no puedo cargar siempre con tus errores». Hubo un silencio largo, roto solo por un sollozo que me desgarró. Después colgó sin decir más. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y me preguntaba si había hecho lo correcto. Una parte de mí quería correr a abrazarlo y darle todo otra vez, pero otra parte sabía que hacerlo significaría perderme. Cerré los ojos y entendí que el dolor no siempre viene del rechazo, sino de la elección de soltar. Y con lágrimas en la almohada, me quedé en esa encrucijada de madre y mujer. ¿Y tú? ¿Crees que Julián merece una segunda oportunidad o debe aprender de su propio dolor? Una tarde tranquila en la cafetería, mientras acomodaba las tazas limpias en los estantes, entró un viejo conocido del barrio. Me saludó con cariño y después de pedir un café, se inclinó hacia mí como quien está a punto de contar algo delicado. «Mercedes, no sabes lo que me enteré», me dijo en voz baja. Sentí que mi estómago se encogía, porque su mirada tenía ese brillo incómodo de quien trae malas noticias. Me quedé callada, esperando, y sus palabras llegaron como un golpe. «Camila siempre habló mal de ti en los círculos donde se movía. Te pintaba como una carga, alguien que solo quería aprovecharse de tu hijo». Me quedé helada. No era sorpresa total, pero escucharlo de otra boca lo hacía más doloroso. Recordé esas reuniones familiares en las que Camila apenas me dirigía la palabra, o cuando presumía su bolso de diseñador mientras yo me sentaba en silencio, invisible. Ahora entendía que no era simple indiferencia, era desprecio abierto disfrazado de cortesía. Mi corazón ardió con rabia contenida, porque no era suficiente con haberme echado de la boda. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. También había destruido mi nombre cuando yo no estaba presente. Mientras servía su café, el hombre siguió hablando. Me contó que en un restaurante elegante, frente a amigas de clase alta, Camila había dicho que yo era una mujer conformista, incapaz de darle a Julián lo que merecía. Escuchar eso me partió en dos. ¿Acaso no fui yo quien lo sacó adelante sola? ¿Acaso no me partí el alma para darle estudios, techo y comida? La injusticia me nubló los ojos, pero respiré hondo y traté de mantener la calma frente a mi cliente. Cuando se fue, me quedé sola en la barra, con las manos aferradas a la cafetera como si en ese metal pudiera descargar mi coraje. No podía entender cómo una mujer que se casó con mi hijo, que compartía su vida con él, podía odiarme tanto sin razón. Pensé en Julián y en cómo seguramente escuchó esas palabras en más de una ocasión. ¿Se atrevió a defenderme? ¿O se quedó callado como en la boda? Esa duda me dolió todavía más. Esa noche cerré la cafetería más temprano. Me senté en la última mesa, con una taza entre las manos, y dejé que las lágrimas rodaran libres. No lloraba por Camila, lloraba por Julián. Por haberlo visto crecer y ahora darme cuenta de que tal vez él había aceptado, en silencio, esa traición contra su propia madre. El dolor de ese pensamiento me desgarraba el pecho. Salí a caminar para despejarme. La ciudad estaba iluminada con faroles modernos, la gente entraba y salía de tiendas brillantes, y yo sentía que el mundo seguía su curso mientras mi vida se detenía en esa herida. Pasé frente a un hotel boutique y vi parejas entrando con sonrisas, cargando maletas finas. Recordé las de Julián, abandonadas en la banqueta aquel día. Todo era un contraste cruel que me hacía sentir descolocada en mi propio tiempo.
Cuando regresé al departamento, encendí una lámpara pequeña y abrí mi libreta. Escribí lo que había escuchado, palabra por palabra, para no olvidar. Quería que quedara claro, al menos para mí, que esa mujer no solo me había herido con acciones, sino también con mentiras. Al terminar, cerré la libreta con fuerza y juré que ya no permitiría más ataques disfrazados de silencio. Al día siguiente, mientras atendía la cafetería, vi una sombra acercarse por la ventana. Era Camila. Su figura se recortaba contra la luz de la calle, y al entrar supe que algo en ella había cambiado. No llevaba maquillaje, no había lujo en su ropa, y su mirada estaba cargada de lágrimas contenidas. Se acercó despacio, temblando, como quien viene a pedir algo que le cuesta demasiado. Cuando la tuve frente a mí, no dijo nada al principio. Solo me miró con ojos rojos, y en su silencio sentí el peso de todo lo que me había hecho. Ese encuentro no era casualidad. Era el momento de enfrentar cara a cara la traición que por fin había salido a la luz. Una mañana cualquiera decidí caminar por el barrio donde viví tantos años. No lo había hecho desde que vendí la casa. Al llegar a la esquina, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba, mi antiguo hogar, pero ya no era mío. La fachada tenía un color nuevo, la reja estaba recién pintada y el jardín, que tantas veces descuidé por cansancio, lucía con flores frescas. Me detuve frente a la acera y respiré profundo, como si tratara de absorber por última vez un lugar que fue testigo de mis desvelos. La nueva dueña había decorado la entrada con muebles modernos y lámparas de cristal que iluminaban el interior. Desde la ventana se alcanzaban a ver cortinas elegantes y un comedor amplio con sillas de cuero brillante. Ese contraste me golpeó fuerte. Yo recordaba mis noches cosiendo bajo un foco sencillo, el aroma del café barato en la cocina y los sonidos de Julián estudiando en su cuarto. Todo eso había desaparecido. Lo que veía ahora era otro mundo. Me acerqué un poco más, y una ráfaga de recuerdos me invadió. Ahí, en ese jardín, Julián jugaba a la pelota y me gritaba que lo mirara. En esa sala, se dormía sobre mis piernas cuando yo llegaba agotada del trabajo. Y en esa misma cocina, preparé sopas improvisadas cuando no había dinero para más. Toqué la reja con los dedos, y por un instante quise entrar, pero me contuve. Esa casa ya no era mi refugio, era solo un capítulo cerrado. El viento movió las hojas de los árboles y escuché la risa de unos niños que jugaban en la banqueta. Me quedé observándolos y pensé que quizá esa casa ahora le daría calor a otra familia, distinta a la mía, pero con sueños parecidos. Me dolió, sí, pero también sentí un alivio extraño. Ya no era yo la que tenía que cargar con las cuentas, los recibos, las reparaciones que nunca alcanzaban con mi sueldo. Esa etapa había terminado. Seguí caminando por la calle y pasé frente a la tienda donde tantas veces fui a la despensa. Saludé al dueño, que me reconoció enseguida. Hace tiempo que no la veía, Mercedes, me dijo con una sonrisa. Yo respondí con un gesto amable, aunque por dentro me quemaba el recuerdo de cada deuda pagada con lágrimas. Ahora podía entrar a esa tienda y comprar un café sin preocuparme por cuánto me quedaba en la bolsa. Llegué hasta el parque donde Julián aprendió a andar en bicicleta. El recuerdo me arrancó una lágrima solitaria. Me senté en una banca y dejé que el aire fresco me despeinara un poco. Me pregunté en qué momento mi hijo se perdió de ese niño que me abrazaba orgulloso. Tal vez en la universidad, cuando conoció otro mundo, o quizá antes, cuando yo lo protegía tanto que no lo dejé aprender a valorar. Esa pregunta me dolía más que cualquier herida. El sol comenzaba a caer y las sombras se alargaban en la calle. Miré hacia atrás una vez más, hacia la casa que ya no me pertenecía. No sentí rabia, tampoco nostalgia pura. Sentí una mezcla de duelo y libertad. Era como despedirme definitivamente, sin palabras, solo con una mirada larga. Entendí que, aunque esa casa había sido mi vida, ya no definía quién era yo. De regreso al departamento, entré con la certeza de que había hecho lo correcto. El lugar era pequeño, con paredes sencillas, pero ahí nadie podía humillarme. Encendí una vela sobre la mesa y me serví un té. Me miré en el reflejo de la ventana y me descubrí distinta. No más cadenas, no más cargas ajenas. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente, como quien se libera de un peso antiguo. Al cerrar los ojos, pensé, quizás perder mi casa fue la única manera de recuperar mi dignidad.
Y con esa certeza, el sueño me abrazó sin resistencia. Camila entró a la cafetería con pasos que parecían arrastrar no solo sus pies, sino toda la soberbia que alguna vez la sostuvo. El sonido de la campanita sobre la puerta fue suave, pero suficiente para que todos los clientes levantaran la vista. Yo la reconocí de inmediato, aunque no era la misma mujer que meses atrás me clavó los ojos de desprecio en medio de un altar lleno de lujo. Esa Camila de antes llevaba vestidos de seda que parecían acariciarla con orgullo, joyas que centelleaban bajo las luces, perfumes tan caros que impregnaban el aire. La que tenía enfrente, en cambio, venía envuelta en ropa sencilla, un pantalón arrugado y un suéter que parecía haber sido sacado a prisa de alguna bolsa olvidada. Su cabello, antes perfectamente alisado en salones de spa de lujo, estaba recogido de manera torpe, dejando mechones caídos alrededor de su rostro abatido. Sus ojos lo dijeron todo antes de que sus labios se movieran. Estaban rojos, hinchados, con esas venas que aparecen después de llorar horas seguidas. Se veía agotada, como si el cansancio hubiera calado hasta sus huesos. Me quedé detrás de la barra, con un trapo en la mano, sin dar un solo paso. Mi cuerpo estaba rígido, pero mi corazón latía con fuerza. No podía evitar mirarla y recordar cada palabra de desprecio, cada gesto arrogante en el que me hizo sentir pequeña. La cafetería, que normalmente era refugio de aromas y risas, se llenó de un silencio expectante. Camila avanzó despacio, cada paso suyo resonando en el piso como un lamento. Cuando estuvo frente a mí, ocurrió lo impensable, se dejó caer de rodillas. El golpe seco de su cuerpo contra el suelo me sacudió hasta la médula. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos clientes se voltearon para mirar, otros fingieron no hacerlo, pero el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Camila alzó los brazos hacia mí, con las palmas extendidas como si suplicara limosna. «Perdóname, Mercedes», balbuceó entre sollozos. «No soportamos más dormir en el coche. Julián está enfermo, no comemos bien, y yo no sé qué hacer». Sus lágrimas caían directo al suelo, formando pequeñas manchas oscuras sobre las baldosas. Su voz quebrada, tan distinta a la de aquella mujer altiva que me ordenó salir de la boda, me estremeció. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado, sintiendo una punzada de compasión mezclada con rabia. Porque era cierto que me pedía perdón, pero no podía borrar que ella misma fue quien abrió la puerta del infierno que yo viví esa noche. Mis manos sudaban, el trapo cayó al piso, y mi respiración se hizo pesada. «Levántate», alcancé a decir, con voz baja, apenas audible. Pero no se movió. Su llanto seguía llenando la cafetería, rebotando en las paredes, haciéndose imposible de ignorar. Yo, vencida por la incomodidad de verla ahí tirada, me incliné un poco hasta quedar a su altura. La miré directo a los ojos y le hablé con un temblor que escondía años de dolor. «Camila, yo no te odio, pero tampoco puedo olvidar lo que hiciste. Me echaste de la boda de mi hijo, me convertiste en una intrusa frente a todos. Y ahora vienes aquí, rogando por un techo. ¿Qué esperabas? Que olvidara todo solo porque tienes frío». Ella sacó un pañuelo arrugado del bolsillo, lo que alguna vez fue de seda ahora era un trapo marchito, y se secó las lágrimas. «Lo hice por orgullo», admitió entrecortada. «Me daba vergüenza que mis amigos y mi familia vieran tu sencillez. Quise borrar tu presencia, como si eso me hiciera ver más grande, más valiosa. Pero me equivoqué. Ahora entiendo que fui yo la que quedó en ridículo, no tú». Cada palabra era como un clavo que se hundía en mi piel, porque aunque reconocía su error, la confesión llegaba tarde, demasiado tarde. Me quedé helada, y sin querer me vi reflejada en su confesión. Yo también, en algún momento de mi vida, sentí vergüenza de mi pobreza, de mis muebles remendados, de mis zapatos desgastados, de mis manos callosas. Pero jamás negué a mi madre, jamás me atreví a rechazar a quien me dio la vida. Esa diferencia me partió en dos. Porque lo que dolía no era que me menospreciara a mí, sino que me borrara como símbolo, como raíz de lo que era Julián. Y entonces, como si el destino quisiera apretar más la herida, la puerta de la cafetería volvió a sonar. Julián entró. Lo vi flaco, con la ropa arrugada y el rostro apagado, como si hubiera envejecido en cuestión de semanas. Cuando encontró a Camila de rodillas, no dudó, él también se arrodilló frente a mí. «Mamá, por favor, ayúdanos. Te lo pido de rodillas», dijo con la voz quebrada, como un niño perdido. La escena me desgarró.
Mis 2 verdugos, los que me habían humillado, ahora se postraban ante mí como náufragos buscando tabla en medio del mar. Respiré hondo, con el corazón ardiendo. Sentí la mirada de los clientes sobre mí, como si esperaran que hiciera justicia divina. Pero no era a ellos a quienes debía responder, sino a mi propio reflejo. Tragué saliva y hablé con el alma en la garganta. El perdón existe, les dije despacio, pero el techo no. Mi casa ya no es mía, la vendí. Y no pienso volver a entregar mi vida para que ustedes la usen como colchón. Si quieren salir adelante, tendrán que hacerlo con sus fuerzas, no con las mías. Ellos bajaron la cabeza al unísono. Camila apretaba las manos contra el piso, y Julián cerraba los ojos como si quisiera desaparecer. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Me levanté despacio, regresé detrás de la barra y serví 2 tazas de café. Las coloqué frente a ellos sin mirarlos. Esto es lo único que puedo darles hoy, calor para el cuerpo, pero no un techo para la espalda. Camila tomó la taza con manos temblorosas y la acercó a sus labios. Julián la sostuvo un momento entre las suyas antes de probarla. Ninguno se atrevía a levantar la vista hacia mí. Yo los observé desde lejos, viendo cómo bebían en silencio, y dentro de mí sentí que algo se liberaba. No era alegría, tampoco venganza. Era fuerza. La fuerza de haber dicho no aunque me doliera hasta los huesos. Y en ese instante entendí algo que había tardado toda una vida en descubrir. La verdadera fortaleza no está en rescatar siempre, ni en dar hasta desangrarse. La verdadera fortaleza está en dejar que los demás enfrenten su propio abismo y aprendan a caminar con sus propios pies. Y aunque me temblaba el alma, supe que ese día había elegido con dignidad. La mañana estaba tranquila en la cafetería, con el sonido constante de la cafetera llenando el aire y el aroma del pan recién horneado. Atendía a 2 estudiantes que repasaban apuntes cuando la campanita de la puerta sonó. Levanté la vista y ahí estaba Julián, parado con la mirada fija en el piso, sin la soberbia que tantas veces lo acompañó. Supe de inmediato que algo había cambiado en él, porque no entró con exigencias ni con excusas, sino con una humildad que casi me hizo temblar. Se acercó lentamente a la barra, con los hombros caídos y la ropa gastada. Ya no había rastros del traje caro, ni del reloj brillante, ni del perfume que lo hacía destacar en cualquier salón. Parecía más bien un hombre común, cansado, con el rostro marcado por las noches durmiendo en un coche. Cuando alzó los ojos, vi que me miraba como cuando era niño y tenía miedo de una regañina. Ese contraste me atravesó. «Mamá», dijo apenas en un susurro, «quiero trabajar contigo. No vengo a pedir casa, no vengo a pedir dinero. Solo quiero ganarme el respeto que perdí. Quiero servir café, limpiar mesas, lo que sea. Pero necesito que me dejes demostrarte que puedo empezar de cero». Sentí que mi corazón dio un vuelco, porque jamás había escuchado esas palabras salir de su boca. Por primera vez, no pedía, ofrecía. Me quedé mirándolo en silencio, midiendo cada gesto. Recordé el eco de su voz gritándome en la boda y me costó no volver a sentir la herida abierta. Pero también vi al niño que me abrazaba fuerte en sus cumpleaños, el mismo que lloraba cuando le faltaban monedas para la escuela. Una parte de mí quería rechazarlo, la otra quería darle la oportunidad de probar que había aprendido. «El respeto se gana», le respondí con firmeza. «Si quieres trabajar aquí, será como cualquier empleado. Sin privilegios, sin atajos. Te pondrás un delantal y atenderás a todos con humildad. Y si un cliente te trata mal, te aguantas. Porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida». Julián asintió con lágrimas contenidas, como si aceptara de antemano cualquier condición. Saqué un delantal limpio del cajón y se lo extendí. Por un momento dudó en tomarlo, como si ese pedazo de tela simbolizara todo lo que había perdido y lo que debía recuperar. Finalmente, lo amarró a su cintura y se colocó detrás de la barra. Ver a mi hijo en ese lugar, no como dueño, sino como aprendiz, me provocó una mezcla de dolor y alivio. Lo puse a limpiar mesas primero. Observé cómo pasaba el trapo con torpeza, derramando agua en un par de ocasiones. Los clientes lo miraban curiosos, algunos lo reconocieron de la boda fastuosa, pero nadie dijo nada. Él mantenía la cabeza baja, concentrado en no fallar. Yo lo observaba desde la barra, pensando en lo irónico de la vida. El hijo que despreció mi sencillez ahora aprendía a vivir en ella.
Pasaron las horas y Julián comenzó a atender pedidos. Lo vi sonreír tímidamente a un grupo de jóvenes y anotar sus órdenes con letra apretada en un papel. Cuando entregó las tazas, lo hizo con las manos temblorosas, pero con una cortesía que nunca le había visto. Al recibir las primeras monedas de propina, las guardó en una caja pequeña y me las mostró. «Esto es lo primero que gano con mis propias manos», me dijo, y no pude evitar que mis ojos se nublaran. Por la noche, cuando cerramos, Julián se quedó barriendo el piso sin que yo se lo pidiera. Yo lo observaba en silencio, recordando todas las veces que me dejó sola recogiendo los platos en casa. Ahora, ahí estaba, inclinado, recogiendo cada migaja como si quisiera reparar años de indiferencia. No necesitaba palabras, sus actos comenzaban a hablar por él. Me acerqué y puse mi mano en su hombro. «No creas que con esto ya está todo olvidado», le advertí. «El respeto no se recupera en un día. Necesito ver constancia, humildad y compromiso. Solo así podré volver a confiar». Julián levantó la cabeza y me miró con firmeza. «Lo entiendo, mamá. No vine a que me perdones de inmediato. Vine a quedarme hasta que lo logre». Al escuchar eso, sentí que algo en mi interior se movía. No era perdón aún, pero sí un respiro. Tal vez por primera vez en su vida, mi hijo estaba dispuesto a luchar sin pisotear a nadie, empezando por mí. El sonido de la escoba barriendo el suelo me pareció un himno silencioso de redención. Y yo, desde la barra, me permití cerrar los ojos y agradecer que al menos había un intento de cambio. Esa noche, mientras guardaba la caja de dinero en el cajón, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los lujos que Camila tanto presumía ni en las tarjetas de crédito que Julián derrochó. La verdadera riqueza estaba en recuperar la humildad perdida, en reconocer los errores y querer repararlos. Y aunque todavía me dolía la herida, supe que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse entre nosotros. Apagué las luces de la cafetería y lo vi cerrar la puerta con sus manos cansadas. Caminamos juntos hasta el departamento, sin hablar mucho. El silencio no era incómodo, era una tregua. No sabía cuánto duraría ese cambio, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí acompañada en el camino de regreso. Y dentro de mí, una chispa de esperanza encendió la noche. El tiempo fue pasando, y la cafetería comenzó a transformarse en un pequeño punto de encuentro en la colonia. Cada mañana el olor del café recién molido se esparcía por la calle, atrayendo a vecinos, estudiantes y oficinistas. Yo los recibía con una sonrisa serena, y mientras servía cada taza, sentía que en ese espacio se estaba tejiendo una nueva historia. Una historia en la que ya no era la mujer humillada en una boda, sino la dueña de su propia dignidad. Julián seguía trabajando conmigo, día tras día. Al principio sus movimientos eran torpes, pero poco a poco fue ganando agilidad. Lo vi aprender a escuchar a los clientes, a sonreírles con respeto y a atenderlos con paciencia. Ya no era el hombre altivo que caminaba con trajes caros, ahora era alguien dispuesto a barrer el piso y limpiar tazas con la misma seriedad con que yo lo hacía. Ese cambio era lento, pero verdadero. Camila, en cambio, venía a veces a buscarlo. Entraba tímida, sin maquillaje ni perfumes llamativos, y se sentaba en una esquina a esperar. Ya no quedaba en ella la soberbia de aquella novia que me expulsó del altar. Su silencio me decía más que cualquier disculpa. Nunca la rechacé, pero tampoco la invité a quedarse. Tenía que ganarse su lugar, como Julián lo estaba intentando. El local comenzó a llenarse de voces conocidas. Algunos clientes se hicieron habituales. Una señora mayor que pedía café con leche y hablaba de sus nietos, un joven que escribía en su laptop mientras pedía expresos dobles, un señor con traje que entraba cada mañana antes de ir a la oficina. Verlos me recordaba que, aunque la vida me había golpeado, todavía había personas dispuestas a tratarme con respeto. Ese era mi verdadero triunfo. Una tarde, un grupo de ejecutivos entró al café. Venían con relojes brillantes y portafolios de cuero. Me pidieron varias tazas y se sorprendieron al ver a Julián sirviéndolas. Lo miraron con extrañeza, algunos incluso lo reconocieron de su boda. Yo observé la escena con calma, él no bajó la mirada, tampoco trató de fingir que no me conocía. Sirvió el café con respeto y volvió a la barra. Ese gesto, silencioso pero firme, fue un golpe de redención que me arrancó un suspiro. Por las noches, cuando cerrábamos,
Me sentaba en la última mesa a contar las monedas de la caja. Julián me acompañaba, limpiando los últimos platos. A veces nos quedábamos en silencio, otras veces hablábamos de recuerdos sencillos, de cuando aprendió a andar en bicicleta, de sus juegos en el jardín, de mi costumbre de regañarlo por llegar tarde. En esas charlas encontré retazos del hijo que había perdido y que ahora parecía volver, distinto, pero más humano. El dinero nunca sobraba, pero tampoco faltaba. Yo ya no pensaba en cuentas conjuntas ni en tarjetas de crédito, tampoco en propiedades que me ataran al pasado. Lo que tenía era suficiente. Cada peso ganado en la cafetería llevaba mi esfuerzo y, ahora, también el de Julián. Esa unión, aunque frágil, me devolvía algo de paz. No era riqueza de lujo, era riqueza de dignidad. Un día, mientras acomodábamos las mesas, Julián se acercó y me dijo con voz firme: «Gracias, mamá. No por el café ni por el trabajo, sino por no rendirte conmigo. Aunque me equivoqué, tú me enseñaste que la vida no se mide en fiestas elegantes ni en casas grandes, sino en cómo uno enfrenta las consecuencias». Sus palabras me hicieron temblar. No lo abracé de inmediato, pero sentí que algo dentro de mí sanaba poco a poco. El eco de aquella boda todavía me dolía, pero ya no me definía. Había dejado de esperar disculpas públicas o gestos espectaculares. Lo que tenía frente a mí era más real, un hijo que había aprendido, aunque fuera tarde, a reconocer su error. Y eso, sin grandes discursos, me alcanzaba para cerrar una herida que cargué mucho tiempo. Una mañana, mientras servía café a un cliente, levanté la vista y vi a Julián detrás de la barra. Llevaba puesto el delantal, el cabello despeinado, pero su sonrisa era sincera. En ese instante comprendí que no importaba dónde estuviéramos ni cuánto habíamos perdido. Lo importante era que seguíamos de pie, juntos, aunque marcados por el dolor. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria como un símbolo de lo que logramos. Por las noches me asomaba al balcón del departamento y miraba las luces de la ciudad. Recordaba los candelabros del salón de bodas, las copas de champaña, el vestido de Camila. Todo eso ahora me parecía lejano, como un sueño roto que ya no dolía tanto. Lo que brillaba frente a mí no era el lujo, sino la certeza de haber aprendido a poner límites. Ese brillo era más valioso que cualquier perla o joya. Me di cuenta de que no necesitaba recuperar mi antigua casa, ni siquiera soñaba con herencias o propiedades. Lo que necesitaba ya lo tenía: respeto. Y eso no se compra en bancos ni se gana en clubes privados. El respeto se construye, día tras día, sirviendo café con amor, levantando la cabeza después de cada golpe y recordando que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a tratarte como desecho. Cerré la cafetería una noche cualquiera, bajé las cortinas y me quedé mirando el letrero apagado. En silencio, sonreí. No tenía mansiones ni autos de lujo, pero tenía paz. Porque entendí que quien desprecia el amor de una madre no merece su techo ni su silencio. Y en esa certeza, me sentí más libre que nunca. ¿Alguna vez te han hecho sentir que solo servías como respaldo? ¿Que después de todo tu esfuerzo, alguien a quien diste la vida te trató como si fueras un estorbo? Si es así, quiero que escuches esto con el corazón: no eres un colchón. No eres un techo prestado. Eres cimiento. Eres raíz. A veces, hasta los hijos que más amamos pueden cegarse con los brillos falsos del lujo y olvidar de dónde vienen. Pero eso no borra lo que eres. Tú ya diste lo más valioso: tu tiempo, tu juventud, tus desvelos, tus lágrimas escondidas. Y aunque no siempre te lo agradezcan, tu entrega no pierde valor. Hoy quiero recordarte algo: tu dignidad es más fuerte que cualquier traición. Nadie puede quitarte el honor de haber amado de verdad. Y aunque duela, aunque la soledad pese, todavía queda vida, y vida hermosa por delante. Porque la paz no está en lo que poseemos, ni en los hijos que tal vez se equivocaron. La paz llega cuando aprendes a mirarte al espejo y decir: ya hice suficiente. Ahora merezco respeto, merezco calma, merezco sonreír. Y créeme, cuando logras sentarte en tu propia mesa con la cabeza erguida, hasta los que te rechazaron algún día regresan, y será tu decisión abrir la puerta o no. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este. Y cuéntanos en los comentarios: ¿qué aprendiste tú de esta historia? ¿Crees que esta historia fue dolorosa?
Entonces no te imaginas lo que sucedió cuando, en su propio cumpleaños, una madre se vio humillada al partir un pastel frente a la suegra de su hijo, y él perdió el control gritando sin medida. No te contaré más aquí, porque lo que hizo esa madre después sorprendió a todos los presentes y cambió para siempre el rumbo de su familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de En mi cumpleaños, mi hijo llegó con un pastel, pero cuando lo servía su suegra, gritó descontrolado. Créeme, el final no se te olvidará jamás. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.